Es un convento franciscano del siglo XVI. Las pirámides, amigos. Está conformado por 11.916 departamentos. Esto era el antiguo cine de Tlatelolco. Es por eso tan normal que la gente que lleva años aquí viviendo no se quiera ir. Fue aquí en estas inmediaciones, fue aquí en estos edificios, pues aquí ocurrió uno de los capítulos más oscuros del país. Hoy, mi amigo, les vamos a mostrar qué es lo que puedes hacer aquí en Tlatelolco, en este sitio que es bastante histórico, que tiene mucha cultura, mucha historia que contar. Estos muros cuentan bastantes cosas, así como también si te quieres dar una vuelta por estos históricos lugares de las tres culturas, este es el video ideal para ti, para que puedas saber un poco más del mismo. Acompáñanos. Una de las formas de llegar aquí a Tlatelolco, amigos, es muy sencilla y es que te tienes que bajar en la estación que lleva el mismo nombre de la zona, el Metro Tlatelolco, que es parte de la línea 3 o la línea color verde del Metro de la Ciudad de México. Otra forma fácil y rápida de llegar aquí a Tlatelolco, amigos, es por medio del Metrobús, que es parte de la ruta 7, la que va de Indios Verdes a Campo Marte. Hay que bajarse en la estación Tres Culturas. Este lugar es uno de los lugares más antiguos de la Ciudad de México o de México en general. Se fundó en 1337 y fue constituido por alrededor de 19 barrios. 19 barrios. Eso explica la inmensidad del lugar, lo enorme que es. Y se fundó por lo que fue las ruinas del antiguo lago de Tenochtitlán que pasaba por la Ciudad de México, siendo este uno de los lugares más viejos, más históricos, como se dijo, de todo lo que es la zona de la Ciudad de México. Lo interesante es que desde que salimos del metro ya hay opciones para comer. Por ejemplo, acá los siempre tan amados tacos en promoción, donde de hecho más adelante vamos a degustar un poquito de esto, ya que como pueden ver hay bastante comida y también les voy a estar poniendo aquí que hay puestos de tipo de tianguis, puestos de verdura, o sea que la comida abunda en esta zona desde que sales del metro. Algo que me encanta de toda esta zona es la inmensidad de los edificios, de los departamentos. Y es que esto es más que histórico, ya que obviamente este sitio tiene años de historia para la Ciudad de México. Como parte de las actividades que pueden hacer aquí en Tlatelolco, amigos, nos encontramos en el Deportivo 5 de Mayo, que está aquí dentro de la unidad habitacional de Tlatelolco y el cual uno puede recorrer sus instalaciones sin ningún costo. No necesariamente es para los vecinos, cualquier persona que esté de visita puede entrar, puede acudir. Eso sí, hay que mencionar que ciertas actividades sí tienen un costo extra, como por ejemplo la alberca para practicar natación. Aguas que siento que me arrollan. Les queríamos mostrar un poquito las instalaciones del Deportivo, amigos, pero como hoy es 1 de mayo, el Deportivo se encuentra en descanso. Da la casualidad de que hoy es justamente el Día del Trabajo, entonces por lo tanto es un día festivo. Así que la gente que trabaje el día de hoy, amigos, no olviden que se les debe pagar el doble, no les va en la cara, ¿vale? Mucho ojo, cuate. Lo genial de Tlatelolco, amigos, es que aquí hagas lo que hagas, tienes de todo, negocios, veterinarios, mercados, centros de entretenimiento, todo, amigos. Básicamente todo está dentro de la zona. Lo que me encanta de Tlatelolco, amigos, son los botes de basura. Mira, tienen diseño como de Mario Bros. Wow, interesante. Muy aesthetics. Y amigos, tenemos también un teatro al aire libre, donde obviamente se imparte lo que son clases, lo que son talleres, lo que son obviamente incluso taekwondo, artes de defensa personal. Y todo esto, obviamente estamos hablando de un sitio donde, como les digo, hay tantas actividades que obviamente lo que esto hace que sea como más accesible para la gente que vive aquí. Es por eso tan normal que la gente que lleva años aquí viviendo no se quiera ir, porque es normal que tengan todas las amenidades cerca. Literalmente tenemos un teatro al aire libre donde puedes hacer de todo. Se encuentra en el Jardín de la Paz y estamos prácticamente a un costado del Metro Tlatelolco, ¿no? Exactamente, y también del otro extremo, a un costado de la línea del Metrobús de Tlatelolco. De hecho, aquí también hay canchas, obviamente está el Deportivo. Miren, amigos, las Aquí ruinas de un vestigio antiguo. Sí, esto es un edificio abandonado, por lo que se ve está pues derrumbado, está en completo abandono. Lo mejor sería como que preguntarle a un local, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, ya investigamos un poquito sobre el lugar. Efectivamente, esto era el antiguo cine de Tlatelolco y está así, ya tiene bastantes años de abandono. Parece ser que sí, efectivamente viene desde el terremoto de 1985.
Otra de las actividades que puedes hacer aquí es venir de shopping. Aquí está el centro comercial, puedes venir al cine. A pesar de que el antiguo cine está Totalmente destruido. Está destruido, pues aquí tenemos un complejo de Cinépolis. Estamos hablando que el Tlatelolco data desde el 1300, amigos, imagínense. También algo que me gusta es toda la fauna que hay en el lugar. Algo que hemos dicho muchas veces en los videos que hemos hecho de zonas, es que cuando hablamos de zonas como populares, por así decirlo, es que les falta justamente vegetación, plantas, fauna. Algo que en Tlatelolco desde que llega siempre está rodeado, además de por edificios obviamente, también por mucha vegetación, muchos árboles. Y eso es algo muy positivo en una zona que se presume de ser una colonia popular, una zona popular. Y atrás de nosotros está uno de los lugares más icónicos de esta zona, que es el Centro de Convenciones Tlatelolco, donde, por cierto, aquí se realizan bastantes eventos como lo son exposiciones, más popularmente las famosas TNT, que son las convenciones de anime, de cómics, y también aquí vienen a bailar las personas mayores en lo que son pues cumbias, bachatas, son eventos, también se puede manejar como un recinto de eventos muy popular para la zona como tal. Amigos, acá atrás tenemos un recinto tal vez histórico para la colonia y también para mí, que es el Hospital de Tlatelolco, el primero. Este hospital fue abandonado ya hace bastante tiempo y un dato curioso que les quiero comentar es que por ahí de 2016 vine a tratar de hacer una exploración urbana aquí con unos amigos, van a estar viendo los clips aquí y las fotos, y da la casualidad de que fue un fracaso porque literalmente la policía nos arrestó por meternos al edificio. Estoy aquí arrestado por primera vez en mi puta vida. Qué divertido. Chale, nunca me habían arrestado con mi hermano Pepe. Fuimos a parar literalmente hasta los separos de Garibaldi, literal. Ya vamos ahora sí para el Ministerio Público, güey, de aquí al reclusorio. ¿Le vas a aventar huevos? Pues ya que. Pues ya que. Es una experiencia, pues es raro volver a verlo después de tantos años, ¿sabes? Y esto está cerrado. Antes estaba abierta esta parte. De hecho, por aquí entramos, como pueden ver en los videos. Y justamente, amigos, a las espaldas del hospital abandonado se encuentra el hospital de zona número 27 del IMSS. Este está funcional en la actualidad. De hecho, aquí está el acceso a urgencias, que es de este lado. Cabe mencionar que este es mi hospital de zona. Este es el que me corresponde, a pesar de que yo no vivo en Tlatelolco. Y aquí al lado podemos ver unas canchas de frontón. Amigos, si les está gustando esta guía sobre Tlatelolco, les agradecería muchísimo que nos pudieran apoyar dejando su poderosísimo like y comentando lo que ustedes gusten aquí en la caja de comentarios. No olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Amigos, ¿ustedes viven o han vivido en la zona de Tlatelolco? ¿Lo recomiendan? ¿Creen que es buena idea? ¿Debería mudarme? ¿No debería mudarme? ¿Es seguro? ¿Inseguro? Díganlo en la caja de comentarios para saber qué podemos hacer. Algo interesante, amigos, que nos cuenta San Google es que el conjunto tiene un total de 102 edificios y está conformado por 11.916 departamentos. Y algo que yo le comentaba muy bien aquí a mi buen Sauliño es que este lugar es como una mini ciudad en la ciudad, ¿sabes? Aquí está como si fuera una misma sociedad, una propia sociedad dentro de la misma Ciudad de México, ya que obviamente estaba diseñado para albergar a 70,000 personas. No dudo que esa cantidad ya esté sobrepasada de toda la gente que cada vez llega aquí a la Ciudad de México. Y es muy interesante cómo podemos decir que estamos dentro de una pequeña ciudad. Güey, aquí en Tlatelolco hay panadería, lo que en mi colonia no hay, cabrón. Esa es la desventaja de los ricos. No puede ser. Pues bueno, amigos, aquí está nuestra pizza, nuestra pipcha de bistec y la pizza ¿de qué? Chorizo argentino. Vamos a ver qué tal saben, amigos. Y bueno, amigos, ¿qué tan seguro es la zona de Tlatelolco? A mis espaldas se encuentra el módulo de policía de aquí de la zona. Creo que como en todas las zonas de la Ciudad de México siempre vas a tener que tener ciertas precauciones, pero pues al parecer la zona es segura. Digo, al final de cuentas es una zona bastante importante de la Ciudad de México, es una zona turística con mucha riqueza cultural. Y bueno, amigos, ahora estamos en el Jardín de la Pera. ¿Y por qué será el Jardín de la Pera, Pau? ¿Será porque aquí se dan peras o porque tiene forma de pera? O porque las plantas son color pera. Tenemos un gimnasio al aire libre prácticamente. Y me llama la atención que este jardín es el único que está cercado. Ajá. Sí, como resguardado, ¿no? Y fíjate que algo que también quiero comentar, espero que no sea un poquito polémico mi comentario. Desde que llegué aquí, se supone que es una zona popular. No he visto en ningún parque, en ningún lugar, no he visto homeless o, bueno, los famosos vagabundos. No he visto ni uno solo
En la mayoría de los edificios encuentras locales, ¿no? Locales de comida, farmacias, lavandería, hay de todo. Yo creo que esto fue pensado, obviamente, desde su construcción, de cierta forma de que la zona fuera autosustentable, ¿no? Entonces, hablando con los locatarios, efectivamente, los locales de aquí de Tlatelolco son para las personas que viven en la unidad de Tlatelolco. Cualquier persona que viene de fuera podría rentar uno de estos locales. Es muy complicado hallarlos, es muy difícil porque la mayoría de las personas que viven en la unidad o que viven en la zona de Tlatelolco son dueños. Más Lo que hongos. te estaba mencionando, ¿no? Los contenedores de basura son como Honguitos. honguitos. Este es el que te da una vida y el Reino otro es el que te hace crecer. No, al revés. Los que Ese es el que te jugaron. hace crecer. y No, ese es el que te da una el vida. verde es el de una vida. Ajá, el verde es el de una vida y Sí, ese es el que te hace crecer, el rojito. El convento de Santiago de Tlatelolco es un convento franciscano del siglo XVI donde se escribió el Códice Florentino, una importante obra sobre la cultura azteca. ¿Sabías que Tlatelolco, de hecho, fue el último bastión del poder mexica durante la conquista española y cayó en manos del infame Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521? Y algo curioso es que depende a quién le preguntes, algunos lo ven como un héroe, de hecho, y otros lo ven como el villano de la historia. ¿Cuánto cuesta un departamento aquí en la zona de Tlatelolco? Recuerdo que las rentas iban entre los 6,000 y 8,000 pesos para un departamento pequeño. Hablando igual con algunos vecinos, ellos nos comentan que las rentas al día de hoy, pues sí, se han elevado y estamos hablando de que los departamentos más pequeños rondan entre los 8 y los 10,000 pesos mensuales y los departamentos un poquito más grandes pueden alcanzar hasta los 12,000 pesos. Amigos, y si están hartos de que solamente los que les gusta coleccionar álbumes tienen que ir a huevo al pinche Mixup y esas madres, literalmente saliendo del metro Tlatelolco está al lado una tienda de discos donde pueden comprar varias joyitas para los amantes y coleccionistas de álbums de música. Amigos, aquí estamos en el reloj de Tlatelolco. En el reloj solar, pues... Otra de las actividades que se puede hacer aquí en Tlatelolco, amigos, es visitar los museos de sitio. Por ejemplo, como este que está aquí a nuestras espaldas. Y es que en toda la zona de Tlatelolco encuentras muchísimos museos de sitio. Además encuentras teatros y muchas actividades más. Y bueno, amigos, aquí está lo que es el mirador de Tlatelolco. Tienes que hacer previa cita por Instagram al Instagram del mirador de Tlatelolco que va a estar apareciendo aquí, donde tienes que mandar un mensaje o un DM para que ellos te den como que el acceso a lo que es el mirador, porque si no, pues no puedes entrar, básicamente. Y bien, amigos, nos dirigimos ahora rumbo a la Plaza de las Tres Culturas y para eso vamos a pasar por debajo de Eje Central, porque eso está chido de esta zona, ¿no? Que tengan un paso a desnivel. Cada espacio de esta zona está muy bien aprovechado para y por el beneficio de la gente que vive aquí o que viene aquí de visita. La biblioteca pues está abierta a pesar de que es puente. Los talleres sí, ¿no? Eso sí se ven que están cerrados, el taller de baile, el de pintura. Pasando el desnivel, precisamente estamos atravesando lo que es la avenida Eje Central. Para llegar a lo que son las pirámides. Las pirámides, amigos. Esto es obviamente historia, estamos hablando de siglos de antigüedad, de nuestros antepasados, los que habitaron esta zona. Por eso les decimos que esta es una de las zonas más antiguas e incluso en la fundación del mismo. Estoy seguro que estas pirámides estaban mucho antes de la fundación de la misma Tlatelolco. El costo es de 80 pesos de lunes a sábado y los días domingos la entrada es gratuita para todos los mexicanos. Si tienen credencial de estudiante o son profesores o las personas discapacitadas, la entrada todos los días es completamente gratis, mostrando sus identificaciones. Los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde para que lo tengan en cuenta. Una cosa que hay que mencionar, amigos, es que la unidad de Tlatelolco abarca desde la avenida Insurgentes Norte y llega hasta Paseo de la Reforma. Y estamos aquí, amigos, la explanada de Tlatelolco. Y ustedes dirán, ¿y esto qué? Este es el lugar más enigmático del sitio. Allá casi 57 años de historia de México. Uno de los capítulos más oscuros del país que lo recordamos con mucha tristeza y recelo por todo lo que aconteció. La famosísima y triste masacre de Tlatelolco. Fue aquí en estas inmediaciones, fue aquí en estos edificios, en toda esta explanada, donde esta desgracia ocurrió, donde se reprimió una protesta estudiantil
donde un ejército llamado el Batallón Olimpia dio la orden por parte del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz de eliminar a todas las personas, ya que se reportaba que según estaban saqueando, violando, entre muchas otras cosas, lo que causó que desde edificios alternos, así como de otros sitios, le dispararan a personas, no solamente estudiantes, sino también a mujeres, a niños, a ancianos, a familias que no tenían nada que ver con el asunto. De hecho, aquí tenemos un mural, ¿no? Aquí con Gustavo Díaz Ordaz, precisamente lo del movimiento del 2 de octubre del 68. Exactamente. Acá hay otro, mira. Toda la represión que generó este sujeto, Gustavo Díaz Ordaz, alias el Espartaco 18 del pasado. El ejército se posicionó en el techo de este edificio, en el de aquí enfrente, en el de allá. E incluso tú en las noticias del mismo puedes seguir buscando los testimonios de la gente que sobrevivió y vivió esta masacre, este evento tan lúgubre. E incluso hay una pequeña película independiente que salió por aquellos años de los 90, llamada Rojo Amanecer, con un presupuesto bajo, pero que obviamente trata de retratar lo que una familia vivió en aquel evento tan estoico que se recuerda a día de hoy. Pero al final fue una película que básicamente es patrimonio e historia de la humanidad. Perecieron muchas personas aquí. Comparable, ¿saben con qué? Con la masacre de Tiananmen en China. Nada más fíjense con eso. Haciendo este recorrido sobre Tlatelolco, me recordó la vez que también armamos una guía de Polanco y los lugares de interés que pueden visitar y que les recomiendo que se den una vuelta en ese video que está apareciendo justo aquí.